El portal de los elegidos. En el episodio anterior, bajo el manto estrellado de las colinas sagradas, Yuda reveló a Alexander y Helena verdades que trascienden el tiempo. La travesía en Thule despertó destinos entrelazados con Excalibur y con dimensiones paralelas donde el ancestro aún libra sus batallas eternas. Helena, desgarrada por visiones proféticas, confesó haber visto a su hijo aún no nacido extrayendo la espada de la piedra, destinado tanto a la gloria como al sufrimiento que marcan a todos los grandes líderes. Ante amenazas marítimas inminentes, Yuda propuso la fundación de una nueva Amesbury en el interior de Bretaña, y tras meses de separación, arduo trabajo y añoranza, las familias finalmente se reunieron en el Valle Protegido donde la comunidad renació bajo la promesa de un futuro más seguro y de un legado que atravesaría milenios. En este nuevo episodio, descubriremos juntos cómo Alexander será arrebatado por un llamado ancestral que trasciende los límites de la conciencia, despertando para una extraordinaria travesía astral que lo conducirá hasta un círculo de piedras erigido en la meseta sagrada más allá de la nueva Amesbury. Mientras su cuerpo reposa en un sueño profundo bajo la vigilia de Nebem, cuyas capacidades mágicas comienzan a revelarse, Alexander descubrirá que el portal ancestral permite viajar a través del propio tejido del tiempo, pero solo a aquellos elegidos cuyas almas han sido preparadas para tan grande responsabilidad. Al regresar de esta experiencia transformadora, revelará a Helena, Nebem, Edith, Makeda y Amina que todos han sido nombrados guardianes de un secreto que conecta pasados lejanos con futuros aún no escritos, iniciando una nueva era en la que el portal se convertirá tanto en dádiva como en sagrado fardo que definirá sus destinos para siempre. La nueva Amesbury renace. En las tierras donde antaño solo el viento salvaje danzaba entre árboles antiguos, ahora se alzaba la nueva Amesbury, como un fénix renacido de las cenizas de la adversidad. El sol de la mañana besaba cada piedra recién colocada, cada viga de madera levantada con sudor y esperanza, transformando el descampado en una promesa de hogar. Alexander observaba todo desde una pequeña colina cercana a la entrada de la aldea. Sus ojos azules reflejaban no solo el paisaje que se transformaba ante él, sino también los sueños de todos aquellos que habían elegido recomenzar allí, en ese pedazo de tierra que parecía haber sido bendecido por los propios dioses. La brisa traía consigo el aroma de la tierra removida, de la madera recién cortada y del humo de las chimeneas que comenzaban a calentar los hogares, creando una sinfonía sensorial que hablaba de renovación y pertenencia. Antes de proseguir en esta extraordinaria travesía, me gustaría invitarte, querido oyente, a ser parte activa de esta comunidad que construimos juntos, así como Alexander y sus compañeros levantan la nueva Amesbury piedra por piedra. Si esta narrativa resuena en tu corazón, si estas palabras encuentran eco en tu alma, honranos con tu me gusta, deja un comentario compartiendo tus reflexiones, si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, nuestro puerto seguro para historias que nutren la imaginación y elevan el espíritu. Tu participación no es solo un gesto digital, sino un voto de confianza, un puente que conecta al narrador con el oyente, transformando el monólogo en diálogo, la soledad en comunión. Cada me gusta es una vela encendida, cada comentario es una voz en el coro, cada suscripción es un juramento de que caminaremos juntos por mares desconocidos. Gratitud por estar aquí, navegante de estas ondas sonoras. La aldea se organizaba siguiendo un ritmo ancestral, una cadencia que respetaba tanto la necesidad humana como los ciclos naturales de la tierra. Alexander, con la sabiduría de quien había navegado mares tempestuosos y comprendía la importancia de la disciplina colectiva, propuso un sistema que pronto fue adoptado por todos: 3 días dedicados al cultivo de la tierra, en los que hombres y mujeres, hombro con hombro, removían el suelo virgen y sembraban semillas de patata, centeno, cebada, avena, trigo, calabaza e incluso tabaco para las pipas de los más ancianos. Otros 3 días se reservaban para el pulido de las piedras halladas durante el desmonte, transformándolas en empedrados para las vías, escalones para las puertas y rocas para las chimeneas que calentarían los inviernos venideros. Y el 7º día celebraban juntos, descansaban juntos, recordando que eran más que trabajadores, eran una comunidad unida por lazos más fuertes que cualquier argamasa. La casa de Edith, reconstruida con dimensiones mayores que la anterior, se había convertido en el corazón palpitante de la nueva aldea. No solo porque la anciana era respetada por su sabiduría y bondad, sino porque ahora acogía también a Helena, su sobrina de mirada penetrante y espíritu inquieto, a Alexander cuando se hallaba en tierra firme, y a las compañeras que habían cruzado océanos para estar a su lado, Makeda, la princesa guerrera de Aksum, y Amina.
cuya presencia suave aportaba equilibrio al hogar. La vivienda se alzaba junto a una amplia plaza de convivencia social, un espacio abierto donde los niños jugaban al atardecer y los adultos compartían historias alrededor de hogueras cuando caía la noche. Esta plaza, rodeada por las casas de Nevem, a él y otras familias que en la antigua Amesbury también vivían cerca del centro comunitario, se había convertido en símbolo de continuidad, un puente arquitectónico entre lo que se perdió y lo que estaba siendo conquistado. Nevem, el hombre de mirada profunda y silencio elocuente, ocupaba una posición peculiar en aquella comunidad. Aunque trabajaba junto a los demás, tallando piedras y cargando fardos, había algo en el que lo diferenciaba, un aura invisible que solo los más sensibles podían percibir. Sus manos, al tocar la tierra, parecían despertar algo dormido en el suelo, sus ojos, al fijarse en el horizonte, veían más allá de lo que la vista común permitía. Aún no comprendía del todo sus propios dones, pero ya empezaba a percibir que el mundo se le revelaba en capas a las que otros no podían acceder. Elena, perspicaz como siempre, observaba a Nevem con una mezcla de curiosidad y reconocimiento, como si supiera que él cargaba un fardo invisible, un destino que todavía debía revelarse por completo. Entre ambos existía un entendimiento silencioso, una comunicación que no necesitaba palabras y fluía a través de miradas y gestos casi imperceptibles. Los caballos Hort, robustos y de temperamento dócil, se convirtieron en aliados indispensables en esta obra de reconstrucción. Con sus crines características y pelajes que variaban del crema al marrón grisáceo, estos animales cargaban sobre el lomo las piedras extraídas de las canteras cercanas, transportaban la madera cortada de los bosques circundantes y tiraban de los arados que rasgaban la tierra virgen preparándola para la siembra. Hombres diestros manejaban cinceles y mazas con precisión casi quirúrgica, transformando rocas toscas en piezas funcionales que encajaban a la perfección en los proyectos de la aldea. Había una belleza casi hipnótica en observar la transformación de la materia bruta en utilidad, del caos en orden, del descampado en civilización. Y Alexander, aun siendo hijo del mar, un hombre cuya alma pertenecía a las olas y a los horizontes infinitos, se sentía extrañamente en paz allí, contribuyendo a crear raíces que sabía no lo atarían, sino que le ofrecerían un puerto seguro cada vez que las tormentas de la vida exigieran refugio. El ritmo de la prosperidad. Los meses se sucedieron como las páginas de un libro cuya historia se escribía de manera colectiva, y cada día añadía un nuevo capítulo a la crónica de la nueva Amesbury. Las patatas, las primeras en ser sembradas por su sencillez y resistencia, ya brotaban vigorosas de la tierra oscura y fértil, y sus hojas verdes formaban un tapiz ondulante que se extendía por el campo recién cultivado. El centeno comenzaba a alzar sus tallos delgados hacia el cielo, prometiendo pan para los meses venideros. La cebada, esencial para las cervezas que alegrarían las festividades, crecía junto a la avena que nutriría tanto a humanos como a animales durante los inviernos rigurosos. Las calabazas, con sus hojas anchas y zarcillos curiosos, se esparcían por el suelo como dedos verdes explorando cada centímetro de tierra disponible. Incluso el tabaco, cultivado en canteros especiales, prosperaba bajo el cuidado atento de quienes apreciaban una buena pipa al final de la jornada. La transformación no era solo física, sino también espiritual. Había un orgullo visible en los ojos de cada habitante al contemplar el fruto de su trabajo conjunto. Los niños que antes jugaban entre ruinas y recuerdos dolorosos ahora corrían libres por las calles empedradas, y sus risas resonaban por los callejones como campanas de esperanza. Las mujeres, que antes cargaban el peso de la incertidumbre sobre los hombros encorvados, caminaban ahora erguidas, con los rostros iluminados por la certeza de que estaban construyendo algo duradero para sus hijos y nietos. Los hombres, cuyas manos callosas daban testimonio de años de labor ardua, encontraban un nuevo significado en cada piedra asentada, en cada viga levantada, en cada surco abierto en la tierra. La nueva Amesbury no era solo una aldea renacida, era la materialización de un sueño colectivo, la prueba tangible de que incluso de las cenizas más frías puede brotar la vida más vibrante. Alexander dividía su tiempo entre la tierra y el mar, una dualidad que definía su propia naturaleza. Había semanas en las que permanecía en tierra firme, trabajando codo a codo con los demás, y sus manos de navegante aprendían los secretos de la agricultura y de la construcción. En esos periodos, Maqueda y Amina lo rodeaban con una devoción que trascendía el amor romántico, convirtiéndose en algo más profundo, casi espiritual. Maqueda, con su herencia guerrera y su sangre real de Aksum, aportaba una perspectiva única sobre liderazgo y estrategia,
ofreciendo con frecuencia sugerencias que Alexander incorporaba a la planificación de la aldea. Amina, más silenciosa pero no menos influyente, poseía una sabiduría práctica que se manifestaba en los detalles, la mejor manera de almacenar los granos, cómo organizar los espacios domésticos para lograr la máxima eficiencia, dónde plantar las hierbas medicinales para tenerlas siempre a mano. Juntas formaban un triángulo de fuerzas complementarias que sostenía no solo a Alexander, sino a toda la comunidad que lo reconocía como líder natural. Edith, la matriarca respetada, observaba todo con los ojos de quien ya había visto pasar muchas estaciones. Su casa, más grande y acogedora que la anterior, se había convertido en un punto de convergencia para asuntos que requerían la sabiduría acumulada a lo largo de décadas. Allí se mediaban disputas, se debatían decisiones importantes y se preservaban y transmitían a las generaciones jóvenes las historias antiguas. Helena, su sobrina, solía sentarse a los pies de la anciana durante las tardes, absorbiendo no solo palabras, sino la esencia de una tradición oral que conectaba el presente con un pasado que se extendía más allá de la memoria viva. Entre ambas existía una transmisión silenciosa de conocimiento femenino, secretos de sanación, comprensión de las fases de la luna y de sus efectos sobre la siembra y la cosecha, lectura de las señales de la naturaleza que anunciaban cambios climáticos. Ese saber ancestral, tan valioso como cualquier habilidad en la forja o la navegación, era el hilo invisible que tejía la continuidad cultural de la comunidad. A él, el herrero cuya vigornia cantaba desde antes del amanecer hasta después del crepúsculo, se había vuelto indispensable para el progreso de la aldea. Sus manos diestras transformaban el hierro en bruto en herramientas esenciales, azadas que mordían la tierra con precisión, hoces que segarían las futuras cosechas, bisagras que sostendrían puertas y ventanas, clavos que unirían maderas en estructuras resistentes. El sonido rítmico del martillo golpeando el metal candente se había convertido en la banda sonora del desarrollo de la nueva Amesbury, una percusión constante que hablaba de progreso y permanencia. Hombres y mujeres se reunían a menudo cerca de la forja no solo para encargar o recoger herramientas, sino porque había algo hipnótico y reconfortante en observar el fuego danzar, el metal incandescente ser moldeado, las chispas volar como estrellas terrestres. Era un recordatorio visual de que la transformación siempre es posible, de que incluso el material más duro puede ser remodelado cuando se somete al calor y al trabajo persistente. Las festividades del séptimo día se convirtieron en momentos sagrados de reconexión con lo que realmente importaba. Tras 6 días de labor intensa, la comunidad se reunía en la plaza central, donde se encendían hogueras y la música llenaba el aire. Instrumentos sencillos, flautas de madera, tambores de piel tensada, cuerdas que vibraban con melodías ancestrales, creaban una atmósfera que disipaba cualquier tensión acumulada durante la semana. Los niños danzaban en círculos, y sus risas, como campanas de plata, anunciaban un futuro prometedor. Los adultos compartían historias, algunas verdaderas y otras embellecidas por la imaginación y por el vino casero que comenzaba a producirse a partir de las primeras uvas cultivadas en las laderas cercanas. Era en esos momentos cuando la nueva Amesbury revelaba su verdadera esencia. No era solo un conjunto de casas y campos, sino un organismo vivo y palpitante, donde cada individuo era una célula vital que contribuía a la salud del todo. Y Alexander, aun sabiendo que el mar acabaría llamándolo de nuevo, se permitía en esas noches ser solo un hombre entre otros, un miembro de la tribu, un hilo más en el tapiz colectivo. La tarde del llamado. El día había amanecido con una quietud peculiar, como si la propia naturaleza contuviera el aliento en anticipación de algo extraordinario. Era uno de esos preciosos días de descanso, cuando el trabajo daba paso a la contemplación y a la recomposición de las energías. Alexander había almorzado con sus seres queridos en la amplia mesa de madera maciza que ocupaba el centro de la casa de Edith, una comida abundante que incluía pan recién horneado, queso de cabra, vegetales del propio cultivo y carne de un jabalí cazado días antes en los bosques circundantes. Las conversaciones fluían de manera natural entre los presentes. Edith compartía recuerdos de la antigua Amesbury, Helena comentaba los cambios que observaba en la aldea, Maqueda y Amina aportaban perspectivas de sus propias tierras natales, mientras Neven permanecía en su característico silencio contemplativo, absorbiéndolo todo sin necesidad de participar verbalmente. Había una armonía en aquel momento, una sensación de plenitud que rara vez se manifiesta de forma tan completa en la existencia humana. Después de la comida, mientras los demás se dispersaban para disfrutar de sus propias formas de descanso,
Alexander se sintió atraído por la hamaca que colgaba entre dos vigas en la veranda trasera de la casa. La brisa de la tarde, tibia y perfumada con el aroma de flores silvestres que crecían en los alrededores, invitaba al reposo. Se recostó en la hamaca, sintiendo como la tela envolvía su cuerpo como manos amables, y el suave vaivén creaba un ritmo hipnótico que dialogaba con los latidos de su corazón. Sus ojos, azules como el mar que tanto amaba, se fijaron primero en las nubes que se deslizaban perezosas por el cielo, luego en las hojas de los árboles cercanos que danzaban al compás del viento, hasta que finalmente encontraron los párpados que poco a poco se cerraban. No fue un quedarse dormido abrupto, sino una transición suave, como una embarcación que se desliza de aguas poco profundas hacia las profundidades, llevando su conciencia a territorios a los que la vigilia no puede acceder. El mundo a su alrededor continuaba su curso, voces lejanas, pájaros cantando, el relincho ocasional de un caballo, pero todo se volvía cada vez más distante, como sonidos escuchados a través del agua. El sueño que envolvió a Alexander no era común, no tenía la cualidad habitual del descanso reparador ni de los sueños fragmentados e ilógicos. Era algo más profundo, más intencional, como si fuerzas más allá de su comprensión lo atrajeran hacia un estado alterado de conciencia. Su cuerpo en la hamaca se volvía progresivamente más pesado, cada músculo relajándose por completo, la respiración haciéndose más lenta y profunda, el corazón latiendo con un ritmo que parecía sincronizarse con algún pulso cósmico invisible. En ese estado liminal entre la vigilia y el sueño, entre el mundo material y algo indefinible, Alexander comenzó a percibir capas de la realidad que normalmente permanecen ocultas. Había colores sin nombre en ninguna lengua humana, sonidos que no podrían ser producidos por instrumento conocido, sensaciones que trascendían las categorías convencionales del tacto, el olfato o el gusto. Era como si velos se retiraran gradualmente, revelando un universo que siempre había existido en paralelo al mundo cotidiano, pero que solo ahora se permitía ser percibido. Fue en ese estado de conciencia expandida cuando surgió la voz. No era exactamente un sonido en el sentido convencional, no vibraba en el aire ni llegaba a los oídos a través de ondas sonoras, sino que se manifestaba directamente en la esencia de Alexander, como si estuviera grabada en las propias fibras de su ser. Ya es hora de desbravar lo desconocido, despierta, Alexander. Las palabras portaban autoridad, pero no del tipo que oprime o intimida. Era la autoridad que emana de la sabiduría profunda, del conocimiento ancestral, de una comprensión que trasciende el intelecto y toca algo más primordial. Alexander reconocía aquella voz, aunque no podía explicar con exactitud de dónde provenía ese reconocimiento. Era como reencontrarse con alguien conocido en sueños olvidados, o quizá en vidas pasadas cuyas memorias permanecían archivadas en capas subconscientes de la psique. La voz era a la vez extraña y familiar, externa e interna, antigua y eternamente presente. Los ojos de Alexander se abrieron, pero lo que vio no era la veranda familiar de la casa de Edith. O mejor dicho, lo era y no lo era. La realidad parecía haber adquirido una cualidad doble, como si dos imágenes estuvieran superpuestas con un leve desajuste. Frente a él, erguido y majestuoso, se encontraba el ancestro. Su forma era simultáneamente sólida y etérea, como si estuviera tejida de luz condensada y memoria materializada. Vestía túnicas que cambiaban sutilmente de color según el ángulo desde el cual se las observaba, fluyendo alrededor de su cuerpo sin obedecer necesariamente a las leyes de la gravedad o de la física convencional. Su rostro, marcado por líneas que narraban historias de eras pasadas, emanaba una serenidad que solo puede alcanzarse a través de una sabiduría acumulada más allá del tiempo lineal. Sus ojos, profundos como pozos sin fondo, contenían galaxias de conocimiento, universos de comprensión que los humanos comunes apenas llegarían a vislumbrar de manera fragmentaria a lo largo de toda una vida. Movido por un impulso instintivo de respeto y cortesía, Alexander saltó de la hamaca con una agilidad sorprendente, considerando el estado profundo de relajación en el que se encontraba momentos antes. Sus pies tocaron el suelo de madera de la veranda y se irguió, extendiendo la mano derecha en un gesto de saludo universal en su tierra. Pero algo extraordinario captó su atención periférica, los demás presentes en la casa, Elena ordenando utensilios en la cocina, Maqueda conversando en voz baja con Amina junto a la chimenea, Edith remendando ropa en su silla favorita, continuaban con sus actividades sin mostrar la menor conciencia de la ilustre presencia del ancestro. Era como si Alexander hubiera atravesado una membrana invisible hacia una dimensión paralela, un plano de existencia que ocupaba el mismo espacio físico, pero que operaba según leyes distintas.
Solo Nevem, sentado en un rincón aparentemente absorto en sus propios pensamientos, lanzaba de vez en cuando miradas en dirección a Alexander. Sus ojos se encontraban con los del navegante con una intensidad que sugería que él, de algún modo misterioso, percibía lo imposible que se estaba desplegando ante ellos. Entre mundos. La percepción de esta dualidad de realidades generaba en Alexander una sensación de desorientación que rozaba lo vertiginoso. Era como estar simultáneamente en dos lugares, o quizá en dos estados del ser. Una parte de él permanecía consciente del mundo cotidiano, podía oír los sonidos familiares de la casa, sentir la textura de la madera bajo sus pies descalzos, percibir el aroma de las hierbas secas que Edith siempre mantenía colgadas de las vigas. Pero otra parte, tal vez la más verdadera y esencial, había sido desplazada a una dimensión donde las reglas convencionales de la realidad no se aplicaban por completo. El ancestro permanecía ante él, paciente y sereno, como alguien que posee todo el tiempo del universo y no ve motivo para apresurarse. Su presencia emanaba una energía que Alexander solo podía describir como ancestral en el sentido más profundo, no solo antigua, sino primordial, conectada con los propios cimientos de la existencia. No te preocupes por los demás, dijo el ancestro, y su voz resonó ahora con una claridad cristalina, aunque Alexander sabía intuitivamente que nadie más en la casa podía oírla. Vengo a invitarte a un paseo. Debo mostrarte algo importante. Las palabras, aunque simples en su formulación, portaban capas de significado que se desplegaban como los pétalos de una flor al abrirse. No era una invitación casual, sino un llamado que se había venido preparando a través de circunstancias y sincronicidades que quizás se extendían por años, tal vez incluso desde antes del nacimiento de Alexander. Había destino en aquellas palabras, un propósito que trascendía la voluntad individual y tocaba algo mayor, un flujo cósmico en el que todas las cosas acaban encontrando su lugar y su momento adecuado. Alexander sintió en lo más profundo que aquel era uno de esos instantes pivotales de la existencia, en los que se toman decisiones cuyas consecuencias se irradian a través del tiempo como ondas que se expanden tras arrojar una piedra en aguas tranquilas. Instintivamente, Alexander se volvió para tomar su túnica favorita, que siempre colgaba de un gancho cerca de la entrada de la veranda, un hábito tan arraigado que sus músculos ejecutaron el movimiento antes de que el pensamiento consciente pudiera completarlo. Pero al girar el cuerpo, sus ojos captaron una visión que congeló todo gesto. Allí, en la hamaca donde momentos antes había reposado, yacía su propio cuerpo, aún recostado, con el pecho subiendo y bajando en una respiración profunda y regular, los ojos cerrados en un sueño aparentemente tranquilo. El impacto de ese descubrimiento fue como un relámpago atravesando su conciencia. Estaba simultáneamente allí, de pie junto al ancestro, y allá, dormido en la hamaca. La comprensión llegó no a través del razonamiento lógico, sino como un conocimiento directo que eludía el intelecto. Su conciencia se había desprendido del cuerpo físico, proyectándose en una forma capaz de interactuar con dimensiones normalmente inaccesibles a la percepción material. Era una experiencia que desafiaba todo lo que conocía sobre la naturaleza de la realidad y de la identidad personal. El ancestro observaba aquel descubrimiento con una expresión que mezclaba comprensión y algo que podía interpretarse como compasión paternal. Ahora estás entre mundos, Alexander, explicó con suavidad, como un maestro paciente guiando a un alumno a través de conceptos complejos. Tu cuerpo descansa mientras tu conciencia camina libre. Este es un don que pocos poseen, y aún menos aprenden a utilizar de manera intencional. Hoy lo experimentas para que comprendas que la realidad es mucho más vasta y multifacética de lo que sugieren los límites de la percepción ordinaria. Sus palabras resonaban con una verdad que Alexander sentía de manera visceral, aunque su mente racional luchara por clasificar y comprender plenamente la experiencia. Era como intentar describir colores a alguien nacido ciego, o explicar la música a quien nunca la ha oído. Ciertas vivencias trascienden la capacidad del lenguaje para capturar su esencia y existen en territorios donde solo la experiencia directa puede otorgar una comprensión auténtica. Pero la atención de Alexander volvió a dirigirse hacia Nevem, cuyos ojos continuaban buscándolo con una insistencia imposible de ignorar. El mago, pues Alexander comprendía ahora que eso era lo que Nevem realmente era, aunque el propio Nevem aún estuviera despertando a esa verdad, parecía capaz de percibir lo imposible que estaba ocurriendo. Sus ojos se movían como si siguieran el cuerpo astral de Alexander por la veranda, fijándose exactamente en el punto donde Alexander sabía que se encontraba junto al ancestro, aunque sus ojos físicos solo deberían ver espacio vacío.
Resultaba perturbador y reconfortante a la vez. Perturbador porque confirmaba la absoluta extrañeza de la situación, reconfortante porque significaba que Alexander no estaba completamente solo en aquella experiencia, que existía al menos un puente de conciencia que lo conectaba con el mundo que había dejado temporalmente atrás. Siento que mi amigo Neven percibe lo que está ocurriendo, dijo Alexander al ancestro, con una voz que mezclaba admiración y una leve preocupación. El ancestro sonrió, una expresión que iluminó su rostro antiguo con un calor genuino. No te preocupes por Neven. Él es un mago, aunque todavía se encuentra en las etapas iniciales de despertar a lo que realmente es. Sus capacidades son vastas y aún queda mucho por desarrollarse. Lo que percibes ahora es solo la punta de un iceberg del potencial que reside en él. Con tiempo, entrenamiento y las experiencias adecuadas, se convertirá en uno de los practicantes de las artes arcanas más poderosos que esta tierra haya conocido. Pero ese es su camino, así como el que iniciamos ahora es el tuyo. Las palabras del ancestro cargaban el peso de la profecía, hablando de futuros aún por desplegarse, de potenciales que aguardaban ser realizados. Alexander miró de nuevo a Neven, viéndolo ahora bajo una luz distinta, reconociendo en él no solo al amigo silencioso y confiable, sino a un ser cuyo destino estaba entrelazado con fuerzas que la mayoría de los mortales jamás tocaría. El viaje a través de las capas. El ancestro hizo un gesto suave con la mano, indicando que debían partir, y Alexander se sintió moviéndose sin caminar en el sentido convencional. Era como si el espacio se plegara a su alrededor, o quizá fueran ellos quienes se plegaban a través del espacio, deslizándose por la realidad con una fluidez que trascendía las limitaciones físicas. Abandonaron la veranda y atravesaron la pared de la casa, sí, a través de ella, como si la madera y la piedra fueran meras sugerencias que la conciencia libre podía elegir ignorar, emergiendo en el exterior, donde la luz del sol de la tarde creaba patrones dorados sobre los campos cultivados. Pero aquella luz era distinta de la que Alexander conocía, poseía una cualidad luminiscente, como si cada rayo transportara información visible, historias codificadas en fotones que danzaban en el aire. El mundo, visto desde esta perspectiva alterada, se revelaba como un tapiz de energías entrelazadas, donde cada planta, cada piedra, cada gota de agua del arroyo distante pulsaba con su propia firma vibratoria única. Mientras avanzaban, Alexander percibía que podía ver la nueva Amesbury desde múltiples perspectivas simultáneamente. Estaba la aldea física que conocía, las casas de piedra y madera, las calles empedradas, los campos de cultivo organizados en patrones geométricos prácticos. Pero superpuesta a esa realidad material existía otra capa, una red luminosa de conexiones que vinculaba a cada persona con las demás, a cada estructura con su propósito, a cada elemento del ecosistema con todos los otros. Era como observar no solo la superficie de las cosas, sino también sus esencias, sus funciones dentro de un sistema mayor, sus relaciones causales que se extendían tanto hacia el pasado como hacia futuros potenciales. Podía ver la energía colectiva de la comunidad como una especie de aura que envolvía toda la aldea, una luminosidad que pulsaba en ritmos correspondientes a los ciclos de trabajo y descanso que él mismo había ayudado a establecer. Resultaba a la vez humillante y exaltante percibir que las decisiones humanas podían crear patrones que reverberaban a través de dimensiones invisibles de la realidad. Atravesaron los campos de cultivo, donde las plantas parecían inclinarse levemente a su paso, como si reconocieran el tránsito de algo sagrado. Alexander podía sentir la vitalidad pulsando a través de las raíces enterradas en la tierra oscura, la fotosíntesis ocurriendo como una danza cósmica de energía que transformaba la luz solar en materia viva, el diálogo químico constante entre el suelo y la semilla. Cada patata bajo la tierra era un universo de potencial, cada tallo de centeno una aspiración verde hacia el cielo. Había una inteligencia en ese proceso que no era consciente en el sentido humano, pero no por ello menos real, una sabiduría inherente que guiaba el crecimiento y el desarrollo según principios que precedían por eones a cualquier filosofía humana. El ancestro no hablaba mientras avanzaban, permitiendo que Alexander absorbiera estas revelaciones a su propio ritmo, comprendiendo que ciertas lecciones no pueden enseñarse con palabras y deben ser vividas directamente para ser entendidas de verdad. Llegaron a uno de los pequeños arroyos que serpenteaban por el paisaje, cuyas aguas cristalinas reflejaban el cielo en patrones cambiantes a cada instante. Alexander recordaba haber cruzado ese mismo arroyo innumerables veces durante los trabajos de construcción de la aldea, viéndolo siempre como un recurso meramente práctico,
fuente de agua para beber, irrigación de los campos, quizá un lugar para refrescarse en días particularmente calurosos. Pero ahora, contemplado desde esta percepción expandida, el arroyo se revelaba como una arteria vital, transportando no solo moléculas de H2O, sino también memorias disueltas, historias de todas las tierras por las que esas aguas habían pasado desde su origen en manantiales de montañas lejanas. Podía oír, no con los oídos, sino con algún sentido interior, el canto del agua, una melodía que hablaba de los ciclos eternos de evaporación y precipitación, de océanos que engendraron nubes que produjeron lluvia que formó ríos destinados a regresar, con el tiempo, al mar. Era la música de la existencia cíclica, del eterno retorno que caracteriza toda manifestación en el mundo material. A medida que continuaban, el terreno empezó a elevarse gradualmente. Dejaban atrás las fértiles tierras bajas donde se había establecido la nueva Amesbury y ascendían hacia elevaciones que Alexander había observado a la distancia, pero que nunca había sentido la necesidad de explorar. Con cada paso, aunque paso era un término inadecuado para describir esta forma de movimiento que parecía más una flotación consciente que una caminata, la perspectiva se expandía. Ahora podía ver la aldea entera desde arriba, un patrón organizado de actividad humana anidado en un valle generoso, rodeado por bosques que se extendían como mares verdes hasta montañas azuladas en el horizonte distante. Pero junto a la visión física llegaba una comprensión ampliada. Percibía no solo el presente, sino destellos de pasados y futuros potenciales, como si el tiempo en esta dimensión alterada no fluyera de manera lineal, sino que existiera como un paisaje observable desde múltiples ángulos simultáneamente. El ancestro rompió por fin el silencio contemplativo que había marcado la travesía hasta ese punto. Gran parte de lo que ves ahora siempre ha estado presente, Alexander, pero los ojos del cuerpo material rara vez logran percibir estas capas más sutiles de la realidad. Lo que hacemos en este momento es retirar temporalmente los filtros que la conciencia ordinaria impone, permitiéndote experimentar la realidad tal como es en verdad, no como una colección de objetos separados e independientes, sino como una red interconectada de relaciones, energías y significados. Esta capacidad de percepción expandida puede cultivarse mediante práctica y disciplina, aunque pocos tienen la inclinación o la paciencia para desarrollarla. Pero tú, Alexander, has sido elegido para un propósito que exige esta comprensión más profunda. Lo que estás a punto de presenciar no es solo un lugar, sino un portal, tanto literal como metafórico, hacia posibilidades que redefinirán no solo tu propia vida, sino el destino de muchos que vendrán después de ti. El plató sagrado. La ascensión continuó hasta que finalmente alcanzaron un amplio plató, una planicie elevada que se extendía como un escenario natural preparado por los propios dioses. El terreno allí era distinto, no la tierra oscura y fértil de los valles, sino un suelo pedregoso cubierto de gramíneas bajas que ondulaban bajo la brisa como un mar verde detenido en un movimiento perpetuo. Las rocas afloraban en patrones que sugerían tanto azar como diseño intencional, como si fuerzas geológicas y voluntad consciente hubieran colaborado en la formación de aquel paisaje. El cielo parecía más cercano, más vasto. Las nubes adoptaban formas que Alexander habría jurado casi conscientes en su deriva majestuosa. Había una cualidad liminal en ese lugar, una sensación de estar en el umbral entre mundos, entre lo ordinario y lo extraordinario, entre el tiempo y la eternidad. El propio aire vibraba con una frecuencia distinta, cargando susurros de eras pasadas y ecos de futuros aún no manifestados. Y entonces Alexander vio, a la distancia pero inconfundible incluso a través de la bruma que el viento arrastraba ocasionalmente, un círculo de piedras erguidas, megalitos que se alzaban contra el cielo como dedos de gigantes señalando las alturas. Incluso desde esa distancia, quizá unos 200 metros, podía sentir la energía que emanaba del lugar, una pulsación que resonaba con algo profundo en su propio ser. No era exactamente una sensación física, aunque su cuerpo, tanto el astral en el que ahora habitaba como el físico que sabía que seguía descansando en la hamaca en casa, reaccionaba de manera visceral. Era como si cada célula reconociera algo fundamental en aquellas piedras, como si su ADN portara memorias ancestrales de lugares similares, de rituales celebrados bajo lunas llenas y soles de solsticio, de umbrales cruzados y destinos sellados. Sus piernas, o el equivalente astral de ellas, temblaron levemente, no tanto de miedo como de una profunda reverencia mezclada con una excitación casi insoportable ante el misterio que se revelaba. Curiosamente, en ese mismo instante en que Alexander contemplaba el círculo de piedras a la distancia en su forma astral, algo extraordinario ocurría de regreso en la casa de Edith.
Su cuerpo físico, aún recostado en la hamaca, comenzó a sacudirse violentamente, como si corrientes eléctricas lo atravesaran. Un gemido escapó de sus labios, no de dolor, sino de la intensidad de la experiencia que su conciencia distante estaba viviendo. La hamaca se balanceaba con los espasmos, produciendo crujidos que atrajeron la atención. Elena, que había estado organizando hierbas en la cocina contigua, oyó el ruido y acudió de inmediato, con el corazón acelerado al ver a Alexander en aquel estado. Extendió la mano para tocarle el hombro, para intentar despertarlo de un sueño que claramente no era común, y su voz estaba a punto de llamarlo por su nombre con urgencia creciente. Pero antes de que pudiera hacerlo, Nevem se materializó a su lado con una rapidez que parecía casi sobrenatural, y tomó con firmeza pero con suavidad la muñeca de ella. «No lo molestes», dijo Nevem, con una voz cargada de una autoridad que Elena rara vez le había oído emplear. Sus ojos, normalmente contemplativos y distantes, brillaban ahora con una intensidad que sugería conocimiento de cosas más allá del velo de la realidad ordinaria. En este momento, Alexander se encuentra en una misión muy importante. Interrumpirlo ahora podría tener consecuencias que no podemos prever. Está a salvo, aunque su cuerpo reaccione a las experiencias que su conciencia vive en otro lugar. Elena dio un paso atrás, con la respiración acelerada tanto por la sorpresa del estado de Alexander como por la súbita revelación de las capacidades de Nevem. Miró el cuerpo que temblaba en la hamaca y luego a Nevem, tratando de procesar lo que se le decía. Su mente racional luchaba por aceptar conceptos para los que su educación pragmática no la había preparado, pero otra parte de ella, quizá la misma intuición que siempre le había hecho sentir que había más en la realidad de lo que los ojos podían ver, sabía que Nevem decía la verdad. «Está con el ancestro, ¿verdad?», preguntó Elena, y las palabras surgieron no del razonamiento lógico, sino de un conocimiento directo que brotaba de alguna fuente interior. Era menos una pregunta que una confirmación, como si una parte de ella siempre hubiera sabido que ese momento llegaría. Nevem asintió, manteniendo la mirada en la de ella, reconociendo que Elena también poseía sensibilidades fuera de lo común. «Sí, Elena. Alexander ha sido llamado para presenciar algo que cambiará el curso no solo de su vida, sino de muchas vidas. El ancestro, aquel que guió nuestra travesía desde la Amesbury original, cuya sabiduría trasciende el tiempo lineal, está revelándole a Alexander secretos guardados durante generaciones. Debemos mantener la vigilia mientras él camina entre mundos, proteger su cuerpo físico y confiar en que su conciencia está exactamente donde debe estar». Había peso en esas palabras, una responsabilidad compartida de guardianes que protegen algo precioso mientras atraviesa una transformación delicada. Elena se sentó en la silla más cercana, sin apartar la vista del cuerpo de Alexander en la hamaca, ahora más calmado aunque todavía estremeciéndose de vez en cuando, como en respuesta a estímulos invisibles. Nevem permaneció de pie a su lado, un centinela silencioso cuyas capacidades aún no del todo despertas bastaban para percibir y navegar entre las capas de la realidad. Maqueda y Amina, alertadas por los sonidos, aparecieron en la veranda. Sus expresiones de interrogación dieron paso rápidamente a una comprensión silenciosa cuando Nevem hizo un gesto sencillo indicando que debían guardar silencio y respeto. Una vigilia había comenzado, no mórbida ni temerosa, sino reverente, como la de quienes esperan el regreso de un viajero que partió a tierras lejanas sabiendo que volverá transformado. El tiempo parecía adquirir una cualidad distinta en aquel espacio, convirtiéndose menos en una secuencia de instantes y más en un estado de suspensión donde pasado, presente y futuro coexistían simultáneamente. Y allá afuera, en el plató distante, Alexander continuaba su aproximación al círculo de piedras que prometía revelar misterios que la humanidad ha buscado desde que la conciencia despertó por primera vez y alzó la mirada hacia las estrellas preguntando ¿por qué? El círculo de piedras. Cada paso que acercaba a Alexander al círculo de piedras amplificaba la intensidad de la energía que emanaba del lugar. Era como si el aire mismo se volviera más denso, cargado de potencialidades y memorias cristalizadas en formas casi tangibles. Las piedras, a medida que se aproximaban, se revelaban aún más impresionantes de lo que la distancia sugería. No eran meras rocas grandes dispuestas en un patrón circular, sino monolitos que se elevaban majestuosamente, algunos fácilmente 3 veces la altura de un hombre, con superficies marcadas por la intemperie de siglos o quizá milenios, patrones de líquenes formando jeroglíficos naturales que parecían contener significados que la mente consciente no lograba descifrar, pero que el alma reconocía instintivamente.
Había 12 piedras principales formando el perímetro exterior del círculo, cada una colocada con una precisión que sugería un profundo conocimiento de astronomía y geometría sagrada. En el centro, una piedra altar más baja, pero perfectamente plana, como si hubiera sido cortada con herramientas de precisión imposibles para la época en que presumiblemente fue erigida. El ancestral se detuvo en el borde del círculo, sin entrar de inmediato, permaneciendo en el umbral como si respetara un protocolo invisible o aguardara el permiso de fuerzas que Alexander no podía percibir directamente, pero sentía presentes. Este lugar, comenzó el ancestral, con una voz que parecía resonar no solo en el espacio sino a través del propio tiempo, es uno de los portales más antiguos de esta tierra. Fue erigido por aquellos que vinieron antes, por civilizaciones cuyos nombres se han olvidado, pero cuyo conocimiento permanece codificado en estas piedras. Ellos comprendían lo que la humanidad moderna ha olvidado, que ciertos lugares son nexos donde las membranas entre dimensiones se vuelven más delgadas, donde el tiempo no fluye de manera lineal, sino que se pliega sobre sí mismo, permitiendo que pasado, presente y futuro se toquen mutuamente. Este círculo no fue construido para impresionar o intimidar, sino para funcionar. Es una máquina espiritual, una tecnología de la conciencia capaz de transportar a los dignos a través del velo hacia otros momentos, otros lugares, otras posibilidades. Alexander absorbía aquellas palabras con reverencia, mientras su comprensión se expandía para acoger conceptos que desafiaban todo lo que creía saber sobre la naturaleza de la realidad. Observó las piedras con una nueva percepción, intentando imaginar las manos que las habían levantado, las mentes que habían calculado sus posiciones exactas, los corazones que habían investido de significado espiritual aquella configuración específica. ¿Cuántas generaciones habían utilizado este portal? ¿Cuántos viajes a través del tiempo se habían realizado allí? ¿Qué conocimientos habían sido transportados entre eras? ¿Qué semillas del futuro habían sido plantadas en el pasado? ¿Qué misterios del pasado habían iluminado futuros que entonces solo eran potencialidades? Su mente giraba entre posibilidades a la vez aterradoras y exaltantes. El peso de la responsabilidad comenzaba a sentarse sobre sus hombros, no como una carga opresiva, sino como la gravedad que acompaña el reconocimiento de haber recibido algo precioso, algo que debía preservarse y protegerse en beneficio de generaciones aún no nacidas. Debes custodiar el camino hacia este portal, Alexander. Continuó el ancestral, sus ojos profundos encontrándose con los de Alexander con una intensidad que parecía penetrar hasta las capas más íntimas de su ser. Memoriza cada referencia, cada curva del terreno, cada rasgo que te permita regresar aquí cuando sea necesario y guiar a otros elegidos cuando llegue el momento apropiado. Por ahora, solo unos pocos tendrán permiso para frecuentar este lugar sagrado. Tú, yo, Nevem, cuyas capacidades mágicas le permitirán utilizar el portal de formas que otros no podrán, Helena, cuya linaje lleva la sangre de quienes originalmente erigieron estos círculos de piedra, Edith, cuya sabiduría ancestral sirve de puente entre el conocimiento antiguo y la comprensión moderna, y Maqueda y Amina, cuyos orígenes en tierras distantes aportan perspectivas que enriquecerán el uso que haremos de este recurso sagrado. Cada nombre pronunciado resonaba como un compromiso, como un juramento invisible sellado a través de las dimensiones. Entonces el tono del ancestral cambió, adquiriendo un peso de advertencia que hizo que Alexander se irguiera aún más, con la atención completamente concentrada. Sin embargo, debes proteger este lugar de la profanación. El conocimiento de su existencia no debe compartirse a la ligera. Aquellos que se acerquen sin la preparación adecuada, sin el respeto apropiado, sin comprender lo que este lugar representa verdaderamente, podrían causar daños irreparables, no solo a sí mismos, sino al propio tejido de esta tecnología espiritual. El portal opera en armonía con frecuencias específicas de conciencia. La presencia de mentes escépticas u hostiles, de intenciones egoístas o corruptas, podría desalinear las energías que mantienen este lugar funcional. En el peor de los casos, la profanación podría hacer que el portal se cierre por completo, disipando sus energías y reduciendo estos magníficos megalitos a nada más que ruinas mudas, monumentos muertos de un poder que una vez fue, pero que ya no puede ser accedido. La gravedad de la advertencia se posó sobre Alexander como un manto pesado, recordándole que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Alexander asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que se le confiaba. No era simplemente el guardián de un lugar geográfico, sino el protector de un legado que trascendía cualquier civilización individual, cualquier era histórica. Observó el altiplano a su alrededor, memorizando cada detalle,
la forma en que ciertas rocas emergían del suelo formando patrones específicos que podían servir como referencias, la línea de los árboles a lo lejos, creando una silueta característica contra el cielo, la dirección del viento predominante, que traía aromas concretos de pino y tierra húmeda. Incluso la manera en que la luz del sol, ya declinando hacia el horizonte, proyectaba ángulos particulares de sombra que podrían replicarse. Para determinar el mejor momento de aproximarse al portal. Comprendió que ese conocimiento topográfico y temporal sería crucial, que regresar en el momento equivocado o traer a personas no preparadas podría acarrear consecuencias que se extenderían mucho más allá de su propia vida. Aquel era un legado que debía transmitirse solo a los verdaderamente dignos, a quienes hubieran expandido su conciencia lo suficiente como para honrar y utilizar adecuadamente semejante dádiva. Demostración del portal. «Ven», dijo el ancestral, cruzando finalmente el umbral del círculo de piedras y haciendo un gesto para que Alexander lo siguiera. Al atravesar la frontera invisible pero innegablemente real entre el exterior y el interior del círculo, Alexander sintió un cambio inmediato y dramático. Era como atravesar una membrana de agua sin mojarse, o pasar a través de una cortina de energía que hacía vibrar cada nervio de su cuerpo astral en frecuencias elevadas. El aire dentro del círculo poseía una cualidad distinta, más luminoso, aunque la luz física no hubiera cambiado, más silencioso, aunque ningún sonido hubiera sido suprimido, más presente, como si el propio concepto del aquí y ahora se hubiera intensificado hasta un grado que hacía que todo el resto de la existencia pareciera nebuloso y distante en comparación. Las piedras, vistas desde el interior del círculo, revelaban marcas que no eran visibles desde fuera, símbolos que parecían palpitar con luz propia, geometrías que herían la vista si se observaban directamente durante demasiado tiempo, patrones que sugerían mapas estelares o quizá diagramas de flujos de energía a través de dimensiones que la física convencional ni siquiera teoriza. El ancestral caminó hasta la piedra central, colocando sus manos sobre su superficie con la reverencia que un sacerdote mostraría al tocar un altar sagrado. Este portal, explicó mientras sus manos trazaban patrones invisibles sobre la piedra, permite viajar a través del tiempo, pero no de la forma que sugieren las historias populares. No se trata simplemente de desear estar en otro tiempo y manifestarse allí. El proceso exige preparación, intención clara y, más importante aún, permiso. El propio tiempo es consciente en cierto modo y no permite ser violado caprichosamente. Aquellos que intentan usar estos portales con fines egoístas o destructivos encontrarán las puertas cerradas o, peor aún, quedarán atrapados en paradojas temporales de las que no hay escape. Pero para quienes tienen intenciones puras, alineadas con el flujo mayor de la evolución cósmica, el portal ofrece posibilidades extraordinarias. Se puede aprender directamente del pasado, presenciando eventos que dieron forma a nuestra realidad actual. Se puede sembrar el futuro con conocimientos que ayudarán a generaciones venideras. Incluso se pueden corregir ciertos desequilibrios temporales que, si no se revisan, podrían desembocar en calamidades. Mientras el ancestral hablaba y tocaba la piedra, algo comenzó a suceder. El aire en el centro del círculo empezó a ondular, como cuando se observa el calor elevándose de piedras calentadas por el sol, pero de forma más intensa y deliberada. Colores que no existían en el espectro visible normal comenzaron a manifestarse, no exactamente colores, sino sensaciones cromáticas, frecuencias que la conciencia expandida de Alexander podía percibir, aunque no tuvieran nombre en el lenguaje humano. Una luminiscencia empezó a crecer, emanando no de la piedra, sino del espacio sobre ella, como si se estuviera abriendo una grieta entre este momento y otros momentos, este lugar y otros lugares. Alexander podía ver a través de esa grieta fragmentos dispersos, un bosque denso que ya no existía en aquella región, grupos de personas vestidas de maneras que sugerían épocas diferentes caminando en patrones rituales, e incluso lo que parecía ser el propio círculo de piedras recién erigido, con sus superficies aún intactas por el paso del tiempo. Celebraciones realizadas bajo lunas en fases específicas. Lo que ves son posibilidades, explicó el ancestral, momentos en los que este portal fue o será utilizado. El tiempo, comprende, no es una línea recta del pasado al futuro, sino una estructura mucho más compleja. Imagina una tapicería en la que cada hilo toca muchos otros, donde los patrones emergen no de una secuencia lineal, sino de intersecciones y superposiciones. Este portal permite que una conciencia entrenada navegue esa tapicería, moviéndose entre los hilos con intención y propósito. Pero, y aquí su voz asumió nuevamente un tono de advertencia, cada movimiento debe realizarse con extrema cautela.
Alterar el pasado puede crear ondas que se propaguen por toda la tapicería, cambiando presentes y futuros de formas que no pueden preverse por completo. Por eso solo los elegidos, solo aquellos cuya sabiduría y responsabilidad han sido probadas, pueden acceder a este poder. No es un juguete para curiosos ni una herramienta para quienes buscan poder personal. Es una responsabilidad sagrada, una confianza que trasciende lo individual y sirve al todo. Alexander se sintió al mismo tiempo atraído e intimidado por la demostración. Una parte de él deseaba alcanzar la grieta pulsante de energía y sumergirse en ella para explorar los misterios que prometía revelar. Pero otra parte, quizá más sabia, reconocía que aún no estaba preparado, que este primer encuentro con el portal era exactamente eso, una introducción, no una invitación a su uso inmediato. Comprendió que sería necesario un entrenamiento, preparaciones cuidadosas y lecciones por aprender antes de poder emplear responsablemente ese poder. Y aceptó esto con serenidad, pues entendía que algunos conocimientos no pueden apresurarse, que ciertas capacidades deben desarrollarse gradualmente para evitar su mal uso. Pensó en Nevem, cuyas habilidades mágicas aún estaban floreciendo, y comprendió que su propio camino sería similar, un despertar progresivo hacia poderes y responsabilidades que crecerían con el tiempo y la experiencia. Gradualmente, la grieta luminosa comenzó a cerrarse, los colores imposibles se disiparon y el aire volvió a su estado normal, o al menos al estado que parecía normal dentro de aquel espacio ya extraordinario. El ancestral retiró sus manos de la piedra central y se volvió para mirar a Alexander de frente. Este es tu legado, Alexander, pero también tu carga. No fuiste elegido por casualidad, sino porque tu alma posee cualidades que la hacen adecuada para esta responsabilidad. Tu experiencia navegando los océanos físicos te preparó para navegar, algún día, los océanos del tiempo. Tu liderazgo natural, equilibrado por una humildad genuina, significa que puedes guiar a otros sin abusar del poder que esta posición confiere. Pero recuerda siempre, este conocimiento es como una espada afilada, en las manos correctas, puede defender y proteger, pero en las manos equivocadas puede destruir todo lo que es precioso. Elige cuidadosamente a quien revelarás estos secretos y enseña siempre que el poder debe ser templado con sabiduría, que la capacidad debe unirse a la compasión y que el conocimiento sin responsabilidad es peligroso tanto para quien lo posee como para todos a su alrededor. El regreso y la vigilia. El ancestral realizó un último gesto sobre la piedra central, y Alexander sintió de inmediato un cambio en la calidad de su conciencia, como si estuviera siendo suavemente atraído de regreso, convocado a volver al cuerpo que lo aguardaba en la hamaca distante. Pero antes de iniciar ese viaje de retorno, se permitió un instante final para absorberlo todo, el círculo de piedras en su silenciosa majestuosidad, la meseta ahora bañada por la luz dorada del sol poniente que creaba sombras largas y danzantes entre los megalitos, la sensación de encontrarse en un lugar donde el velo entre mundos era tan fino que casi podía tocarse la eternidad. Giró lentamente, grabando cada ángulo y cada perspectiva en su memoria, no solo mental sino espiritual, sabiendo que esas impresiones debían conservarse con absoluta claridad, pues servirían como un mapa interior que lo guiaría de vuelta a ese lugar sagrado cuando llegara el momento adecuado. El ancestral observaba el proceso en silencio aprobador, reconociendo en Alexander la seriedad con la que asumía aquella nueva responsabilidad. Cuando despiertes, dijo el ancestral, descubrirás que solo habrán pasado unos instantes en el tiempo físico, aunque nuestro viaje aquí haya parecido durar horas. Esta es una de las características peculiares del viaje astral, el tiempo se mueve de manera distinta cuando la conciencia se libera del cuerpo. Pero tu cuerpo físico habrá registrado la intensidad de esta experiencia, y necesitarás descanso adecuado para integrar todo lo que has presenciado. No intentes forzar una comprensión inmediata de todo lo que viste y escuchaste. Permite que el conocimiento se asiente en capas de tu psique, revelándose gradualmente a medida que estés preparado para recibirlo. Algunos entendimientos llegarán en sueños durante las noches siguientes, otros en momentos de quietud a lo largo de tus días, y otros quizás solo años en el futuro, cuando circunstancias específicas los hagan relevantes. Confía en el proceso, Alexander. Has sido bien elegido, y el camino se revelará en el momento correcto. Con esas palabras, el ancestral comenzó a desvanecerse, no de forma abrupta sino gradual, como niebla disipándose bajo el calor creciente del sol, hasta que solo quedó un eco de su presencia. Alexander sintió que era arrastrado hacia atrás a través del espacio, o tal vez a través de dimensiones que no podían describirse en términos espaciales convencionales.
El paisaje se difuminó a su alrededor. La meseta, los campos cultivados, el arroyo murmurante, las edificaciones de Nueva Amesbury, todo pasando en secuencia inversa al trayecto que había seguido para llegar al círculo de piedras. Pero esta vez el movimiento era más rápido, comprimido, como si el universo reconociera que el propósito de la excursión había sido cumplido y ahora facilitara su retorno eficiente. Y entonces volvió a encontrarse en la veranda de la casa de Edith, flotando por un instante sobre su propio cuerpo aún recostado en la hamaca, observando la escena que se desarrollaba alrededor de su forma física dormida. Elena estaba sentada en la silla cercana, con los ojos vigilantes sin apartarse de él. Neven permanecía de pie como guardián silencioso, Makeda y Amina mantenían una vigilia respetuosa. Edith se había unido al grupo, su presencia añadiendo el peso de una bendición ancestral a la protección que se le ofrecía. Neven, con sus capacidades mágicas aún embrionarias pero ya lo suficientemente desarrolladas como para percibir movimientos entre dimensiones, fue el primero en sentir el regreso de Alexander. Sus ojos, que habían permanecido parcialmente desenfocados como si miraran simultáneamente este mundo y otros, se agudizaron de repente, enfocándose en el espacio sobre el cuerpo en la hamaca donde la conciencia de Alexander flotaba brevemente antes de reintegrarse. Una sonrisa casi imperceptible tocó los labios del mago, reconocimiento de que el viaje se había completado con éxito, de que Alexander regresaba intacto y probablemente transformado por la experiencia. Hizo un gesto sutil con una mano, no exactamente un hechizo sino algo cercano, una facilitación energética que ayudaría a la transición final de Alexander de regreso al cuerpo físico, haciendo el proceso más suave y menos desorientador de lo que podría haber sido. Alexander sintió que era atraído hacia abajo, hacia adentro, fusionándose nuevamente con la carne que le era tan familiar y, en ese momento del retorno, extrañamente ajena. Era como ponerse ropa pesada después de horas nadando desnudo. La conciencia, que había sido tan libre y expansiva, debía comprimirse otra vez dentro de los límites de neuronas y sinapsis, de percepciones filtradas por 5 sentidos en lugar de la percepción multidimensional que había experimentado. Hubo un instante de resistencia, una parte de él que no quería regresar a las limitaciones de la existencia encarnada. Pero entonces recordó el propósito, la responsabilidad, a quienes aguardaban su regreso, y se rindió al proceso de reintegración. La transición no fue instantánea, capas de conciencia realineándose, recuerdos transfiriéndose de la experiencia astral al almacenamiento cerebral físico, sistemas corporales reactivándose o regresando a patrones normales de funcionamiento tras haber operado en modo mínimo durante su ausencia. Sus ojos se abrieron lentamente, los párpados sintiéndose pesados, como si cargaran el peso de toda la experiencia extraordinaria que había vivido. Lo primero que vio fue el techo familiar de la veranda, las vigas de madera que él mismo había ayudado a colocar durante la construcción de la casa. Luego, a medida que su visión se aclaraba, vio los rostros inclinados sobre él, Elena con expresión de alivio mezclado con intensa curiosidad, Neven con esa mirada conocedora que confirmaba un entendimiento compartido de que algo profundo había ocurrido, Makeda y Amina con una preocupación afectuosa evidente en cada rasgo de sus rostros. Edith irradiando una serenidad que sugería que ella, con su sabiduría ancestral, quizá comprendía mejor que nadie lo sucedido. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca y la voz se negaba a formarse de inmediato. Elena, comprendiendo, le acercó rápidamente una taza de agua fresca, que él bebió con gratitud, sintiendo el líquido devolverle anclaje a lo físico, recordándole las necesidades y sensaciones de la existencia corporal. Aún recostado en la hamaca, Alexander sabía que intentaría explicar lo que había experimentado, pero también reconocía que ciertas vivencias trascienden por completo la capacidad del lenguaje para ser capturadas y comunicadas. Integración y nuevo despertar. Lentamente, con movimientos aún no del todo coordinados, Alexander se sentó en la hamaca, apoyando los pies en el suelo de madera de la veranda con una sensación que era al mismo tiempo completamente familiar y extrañamente nueva, como si estuviera redescubriendo lo que significaba habitar un cuerpo físico. Quienes lo rodeaban mantuvieron una distancia respetuosa, permitiéndole tiempo para reorientarse por completo antes de lanzarle las preguntas que sabía hervían en sus mentes. Pasó las manos por el rostro, sintiendo la textura de su propia piel, la aspereza de la barba que necesitaba ser recortada, el calor residual del sol de la tarde que había bañado su cuerpo mientras su conciencia vagaba lejos. Esos detalles táctiles funcionaban como anclas,
recordatorios de que había regresado por completo, de que el extraordinario viaje astral había llegado a su fin y que ahora comenzaba el trabajo igualmente importante de integrar la experiencia en su vida cotidiana. Su respiración, que percibió había sido superficial, se fue profundizando gradualmente, volviéndose más regular a medida que los sistemas autonómicos se recalibraban por completo. Elena fue la primera en romper el silencio, con una voz suave pero insistente. «Estuviste con él, ¿verdad? ¿Con el ancestral?» Alexander asintió, formando las primeras palabras en su mente antes de intentar pronunciarlas, deseando asegurarse de que salieran correctamente. «Sí», dijo por fin, con la voz algo ronca, pero ganando fuerza a cada palabra. «Me llevó a un lugar sagrado que pocos conocen. Un portal». Las palabras parecían insuficientes para describir la magnitud de lo que había presenciado, pero eran lo mejor que el lenguaje humano podía ofrecer. Vio a Elena y a Nevem intercambiar miradas significativas, una comunicación silenciosa fluyendo entre ellos que confirmaba que ambos, en algún nivel, habían sospechado o incluso sabido de la existencia de aquel lugar. Makeda y Amina se acercaron un poco más, con expresiones que mezclaban confusión ante conceptos ajenos a sus culturas de origen y una fascinación genuina por el misterio que se estaba revelando. Edith, moviéndose con la gracia serena que caracterizaba todos sus gestos a pesar de su edad avanzada, se acercó y colocó una mano sobre el hombro de Alexander. «Las piedras antiguas», dijo, no como pregunta sino como confirmación, «finalmente se te han revelado. Mi abuela me habló de ellas cuando yo era apenas una niña», historias que su abuela le había contado, transmitidas a través de generaciones de mujeres sabias que mantuvieron viva la memoria de cuando nuestra gente comprendía las formas en que la tierra y el cielo conversan. Pero el conocimiento preciso de su ubicación se perdió, o tal vez fue ocultado intencionalmente, aguardando el momento adecuado y a la persona indicada para redescubrirlo. Parece que tú, Alexander, eres esa persona. Había aprobación en su voz, quizá incluso orgullo de que alguien tan cercano a su familia hubiera sido elegido para tal responsabilidad. Alexander cubrió la mano de Edith con la suya, agradecido por la validación, por el reconocimiento de que lo que había vivido no era una alucinación ni un sueño común, sino algo real y significativo. Nevem, que había permanecido en silencio durante ese intercambio, habló por fin, con palabras pronunciadas con el peso de quien elige cuidadosamente cada sílaba. «Lo percibí cuando partiste, cuando tu conciencia se desprendió del cuerpo. Fue como observar una vela dividirse en dos llamas, una permanecía aquí, la otra se desplazaba hacia otro lugar. Intenté seguirte con mi visión interior, pero encontré límites que aún no puedo cruzar. Los vi atravesar los campos, ascender hacia las elevaciones, pero entonces una niebla cubrió mi percepción y solo pude mantener la vigilia sobre tu cuerpo aquí, asegurando que permaneciera a salvo mientras caminabas entre mundos». Había frustración en su admisión de las propias limitaciones, pero también determinación, como si aquella experiencia hubiera reforzado su resolución de desarrollar más plenamente sus capacidades mágicas. Alexander comprendió que Nevem también se encontraba al inicio de un viaje, paralelo pero distinto al suyo, ambos despertando aspectos de la realidad que la mayoría de los humanos jamás percibiría. «El ancestral dijo que tú también eres uno de los elegidos», dijo Alexander a Nevem, y luego amplió su mirada para abarcar a todos los presentes. «En realidad, todos ustedes aquí, Elena, Edith, Nevem, Makeda, Amina. Todos fueron nombrados. Hay un círculo de piedras en la meseta más allá de los campos cultivados, un portal que permite viajar a través del tiempo cuando se utiliza correctamente. Pero es una responsabilidad sagrada, no un entretenimiento ni una herramienta para beneficio personal. Debemos protegerlo, guardarlo contra la profanación y usar su poder solo cuando sea necesario y siempre con las intenciones más puras». Vio cómo las expresiones cambiaban en cada rostro, Elena mostrando una determinación feroz mezclada con una excitación apenas contenida, Edith sintiendo con una comprensión nacida de décadas guardando secretos menos dramáticos pero igualmente importantes, Nevem irradiando un sentido de propósito finalmente encontrado. Makeda y Amina procesando cómo aquello encajaba con las tradiciones espirituales de sus tierras natales, descubriendo paralelos y conexiones que lo hacían menos extraño y más parte de un patrón universal mayor. La noche había caído por completo, y las estrellas emergían una a una en el cielo oscurecido sobre Nueva Amesbury. Desde algún punto de la aldea llegaban risas, la vida continuando su curso normal para quienes no habían sido tocados por lo extraordinario aquel día. Pero en la veranda de la casa de Edith, un grupo pequeño pero significativo había cruzado un umbral invisible,
convirtiéndose en guardianes de un secreto que conectaba el pasado más remoto con futuros aún no escritos. Alexander sintió el peso de esa responsabilidad posarse sobre sus hombros, pero no como una carga opresiva, sino como el peso del propósito, del significado, de formar parte de algo mayor que cualquier vida individual. Observó cada rostro iluminado por la luz suave de las velas que Helena había encendido, viendo en ellos el reflejo de su propia transformación, comprendiendo que juntos formarían un círculo de protección alrededor del portal, un círculo de sabiduría que decidiría cuándo y cómo se utilizaría su poder. El mar volvería a llamarlo algún día, las olas seguirían cantando canciones que su alma no podría ignorar. Pero ahora existía también otro llamado, quizá más profundo, que lo conectaba no solo con el espacio sino con el propio tiempo, no solo con la navegación de aguas físicas sino con la navegación de corrientes temporales que fluían a través de toda la existencia. Y mientras las estrellas giraban lentamente sobre sus cabezas en sus patrones eternos, Alexander supo que su vida nunca volvería a ser simplemente común, que había cruzado un umbral del cual no había retorno completo, y que eso era exactamente como debía ser. Descubre en nuestro próximo episodio cómo Alexander será arrebatado por un llamado ancestral que trasciende los límites de la conciencia, despertando para una travesía que lo conducirá hasta Stonehenge, el portal sagrado capaz de rasgar el propio tejido del tiempo. Mientras Edith atraviesa el velo entre mundos para despertar sus dones de vidente y sanadora bajo la guía de su hijo mago, Yuda, seremos testigos de revelaciones que cambiarán para siempre el destino de este círculo de almas elegidas. Entre profecías de uniones sagradas y vidas que comienzan a gestarse, Alexander, Helena, Nevem, Makeda, Amina y Edith descubrirán que han sido nombrados guardianes de un secreto ancestral que conecta pasados lejanos con futuros aún no escritos, dando inicio a una nueva era en la que el portal será tanto una dádiva como un fardo sagrado que definirá sus destinos para siempre. Y así, desembarcamos de este viaje, pero te espero en el próximo capítulo para una nueva aventura, con mucha más emoción y descubrimientos fascinantes. Hasta pronto.